Lo prometido, venimos con nuestro próximo panel y justamente estábamos conversando con quienes serán nuestros disertantes en estos minutos, que a veces se puede identificar el agro como algo más tradicional, quizá puede parecer que puede ser más difícil hablar de tecnología, de esa sinergia con lo nuevo, con las aplicaciones, pero de repente uno se encuentra, por ejemplo, con palabras como tokenización asociada al agro, o por qué no también criptomonedas y el agro, y son justamente dos grandes temas que van a estar abordando en el próximo panel, que va a estar orientado a eso, Agrotech, panorama y futuro de los negocios rurales en este Legal Tech Summit, que continúa abarcando temáticas que hacen a diferentes aspectos de lo legal, de lo contable, de las finanzas, de la tecnología y también ahora abriendo el abanico al agro. Nos están acompañando además, en este caso, un panel 100% presencial. Juan Diana, que es abogado especializado en regulación del sistema financiero y prevención del lavado de activos, miembro del staff de Brum Costa Abogados, también brinda asesoramiento jurídico y capacitaciones a entidades del sistema financiero y a sujetos obligados a aplicar controles antilavado en el ámbito no financiero, que ha participado como expositor y docente en diversos eventos e instituciones educativas, disertando sobre temas de regulación financiera, prevención de lavados de activos y financiación del terrorismo y también activos virtuales. Es además columnista del suplemento de economía de La Diaria. Actualmente se encuentra cursando la maestría en Derecho y Economía en la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires, Argentina. Muchísimas gracias por su presencia. Tenemos también a Martín Gamarra, de Responsabilidad Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, autor de varias publicaciones sobre temas de la especialidad. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Sofía Humayán también nos acompaña, abogada, Junior Associate de la firma Bragard. Actualmente está formando parte del departamento corporativo, ha participado también en procesos de M&A, en la estructuración de negocios de diversos rubros, presta servicios de asesoramiento jurídico y comercial recurrente dirigido a clientes y empresas radicadas en Uruguay y también en el extranjero, y dentro de su formación académica se halla en proceso de especialización técnica dentro del área de la industria audiovisual y de nuevas tecnologías, especialmente en temas de blockchain y empresa. Muchas gracias por estar. Gracias a vos. Nuestro moderador en este panel es Federico Formento, abogado y escribano, profesor de la Universidad de Montevideo, desarrolla su actividad en departamentos corporativos y también regulatorios, con experiencia en derecho corporativo de los agronegocios y las nuevas tecnologías. Así que sí tendrán todos ustedes para comentarnos sobre este tema. Adelante. Bueno, muchas gracias, Verónica. Un placer. Un placer. Bueno, las personas y las organizaciones están totalmente imbuidas de lo que es la tecnología. Eso es un fenómeno que es incuestionable. Ahora bien, cuando hablamos ya del fenómeno agropecuario, suena como que, bueno, ¿cómo puedo yo adecuar lo agropecuario o cómo puedo alinear lo agropecuario al mundo tecnológico? Esa evolución, que puede ser una revolución ya a esta altura, en definitiva nos introduce en la temática que tenemos en cuestión. Cómo tratar, cómo modificar, cómo complementar todo lo que refiere a los commodities, ¿no? Commodities como un fenómeno básico y esencial de la economía. Los commodities, tenemos los soft commodities, básicamente granos, y los hard commodities, que ya estamos hablando de oro, gas, energy, pero centralizamos un poco en lo que son los soft commodities. Y en ese mundo de commodities, en ese mundo de economía cambiante, tenemos toda la introducción del mundo cripto. Entonces ahí, en ese sentido, Martín, te voy a preguntar, ¿cuál es tu análisis respecto de lo que es la introducción del mundo cripto, en particular en la contratación en materia rural? Bueno, para poder analizar este tema tenemos que partir de una conceptualización de lo que son las criptomonedas a partir del marco jurídico uruguayo. Las criptomonedas las hemos definido, las han definido como representaciones virtuales de valor que no son emitidas por bancos centrales o instituciones financieras. Son utilizadas como medios de cambio con un funcionamiento muy similar a lo que es la moneda fiduciaria, el dinero fiat, pero tienen una particularidad, no tienen pleno poder cancelatorio, no son
instrumentos de curso legal, como así lo es el dinero, y no son emitidos por bancos centrales o instituciones financieras. Este aspecto de su no emisión a partir de bancos centrales e instituciones financieras ha sido una de las características principales de las criptomonedas, que se empezó a escuchar hablar de ellas con ese paper fundacional del Bitcoin, de alguna manera con una revolución paraestatal de lo que es la emisión de valores. Por lo tanto, esto nos lleva a una consideración que dentro del marco jurídico uruguayo no podemos considerar a las criptomonedas como moneda, como dinero. Desde las primeras definiciones y las definiciones más actuales de lo que es dinero, pasando por esas definiciones que daba el profesor Corseñá, que en la década del 70, el dinero como aquel conjunto de objetos de metal y papel moneda emitidos por el Banco Central y que se le da poder cancelatorio, se le da curso legal, o sea, yo con ese conjunto de objetos puedo ir a cancelar mis obligaciones, hasta definiciones más actuales que tenemos que dar del tema de dinero, con la inclusión del dinero electrónico como instrumentos representativos de valores monetarios emitidos por instituciones habilitadas por el Banco Central a esos efectos, ya sean instituciones de intermediación financiera o instituciones emisoras de dinero electrónico, en los cuales ya tenemos una conceptualización que tenemos que diferenciar con lo que es el mundo cripto, en el sentido de que el dinero electrónico tiene sus particularidades y así está regulado y definido en nuestro derecho, que nos pueden llevar a tocar con criptomonedas, más precisamente con aquellas llamadas stablecoins, aquellas que son emitidas con un anclaje en una moneda fiduciaria, por ejemplo el dólar, peso, no sé, cualquier moneda común, nos puede llevar tal vez a un cuestionamiento sobre la naturaleza que tienen estos activos y si lo podemos considerar dinero dentro del marco conceptual uruguayo. Desde el punto de vista jurídico, desde que partimos de activos que son emitidos por bancos centrales o por instituciones financieras, estamos dentro del marco conceptual del dinero electrónico y no estamos dentro del marco de lo que son las criptomonedas. No sé si en el panel coinciden. ¿Cómo lo ven? Si ¿Cómo lo ven me tiran en el centro y me permiten, Sí, por supuesto. Por supuesto. No, fuera de broma. Digo, yo quiero plantear simplemente un matiz, me parece muy bueno el desarrollo de Martín. Simplemente voy a plantear algo un poco distinto a lo que está comentando. Obviamente, a juicio de que esto es un tema que no está cerrado, es difícil. Los límites de las categorías jurídicas son muy difíciles y sobre todo con inventos tan disruptivos como están siendo las criptomonedas que están dentro del elenco de activos virtuales. Nosotros tenemos que tener en cuenta que desde el punto de vista jurídico, la palabra dinero está mencionada 67 veces en el Código Civil y otras 40 y tantos en el Código de Comercio, ¿no? Y sabiamente Tristán Narvaja, en los temas de los términos que no están definidos, nos manda, en virtud del artículo 19, si no me equivoco, sé que está en el título preliminar, me corregirá el civilista en todo caso, mandata a interpretar el concepto de la ciencia o arte de la que proviene, ¿no? Entonces tenemos que entender que el dinero es un fenómeno socioeconómico y tenemos que utilizar las herramientas que nos brinda la economía para poder entender si estamos ante dinero o no. Capaz que la palabra confusión es muy fuerte, pero argumentación que se utiliza es curso legal como sinónimo de moneda o moneda como sinónimo de dinero. Tenemos que entender que las monedas es el dinero oficial que el Estado, en su ejercicio legítimo del poder monopólico de este tipo de temas, dictamina que es su moneda de curso legal. En el caso de, por ejemplo, un activo virtual, en el caso de El Salvador, se da la particularidad que ninguna de las dos monedas con curso legal de su jurisdicción depende de la voluntad del Estado. Una es Bitcoin y otra es el dólar estadounidense, ¿no? Entonces, como les decía, el fenómeno dinero es complejo, la definición está desactualizada, un poco desactualizada, porque no podemos hacer un checklist simplemente de lo que es la unidad de cuenta, la reserva de valor, el método de intercambio. Vamos a ver que algunas monedas del Estado no cumplen las tres funciones, sino pregúntense cómo o cuánto se ahorra en pesos uruguayos o en pesos argentinos, es la reserva de valor, y eso complica un poco el checklist clásico que se hace generalmente con el tema de dinero.
A ver, esto no es una simple discusión teórica o jurídica económica, tiene impacto en la forma de tipificar los contratos y tiene impacto en la aplicabilidad o no de la ley de usura, en el caso de un préstamo con criptoactivos, depende del criptoactivo del que se trate. Y obviamente requiere también dividir un poco en el ámbito de las criptomonedas de qué criptomonedas estamos hablando, ¿no? Para diferenciar si algunas pueden calificar como dinero u otras no. Entonces, quería plantear simplemente ese matiz. Perfecto, perfecto, Juan. Creo que sirve este contrapunto. Por supuesto que sí. Pero no sé si se van a poner de acuerdo, pero bueno. Son es conceptos difusos. Parte de lo que queremos transmitir acá. Tomando en cuenta un poco justamente lo que comentaba Juan, ¿no? Respecto de cómo las criptomonedas pueden tipificar o cómo pueden afectar la tipificación de los contratos. Y en este caso, enfocados y especializados en los contratos rurales. ¿Cómo podemos desarrollar eso? Bueno, nuestro punto de partida es que nuestro régimen jurídico, a partir de nuestro Código Civil, nuestro Código de Comercio, parte de un esquema sumamente liberal. Estamos hablando de cuerpos normativos del siglo XIX en un mundo en el cual se estaba desarrollando los primeros estadios del capitalismo. Por lo tanto, nuestro Código Civil narraja parte de conceptos sumamente liberales, entre los cuales tenemos la libertad de forma en la cual las partes pueden celebrar sus contratos. En ese esquema, en el artículo 1260, cuando termina la clasificación de los contratos, habla del concepto de contrato nominado. Actualmente la doctrina prefiere el término de contrato típico en contrapunto de contrato atípico. ¿A qué se refería Narvaja con esto de contratos nominados? Bueno, Narvaja lo que nos establece en este artículo es un principio general por el cual las partes tienen la libertad de celebrar esquemas contractuales de la manera que ellos lo quieran hacer. No importa que estos esquemas contractuales tengan una denominación, por eso el concepto de nominado y nominado. No se requiere que en capítulos específicos de algún código, de alguna ley, tengamos un cuerpo normativo específico que regule este contrato, sino que las partes celebran contratos en que la relación obligacional yo no la logro encastrar en estos esquemas. Estos contratos de igual manera obligan. Esto nos lleva al punto de cuál es la necesidad de establecer tipos contractuales. Bueno, la necesidad de establecer tipos contractuales parte de alguna manera de una necesidad de agilizar el comercio, de agilizar los intercambios. Entonces, se le permite y se le quita de alguna manera a las partes la carga de regular toda su relación. Entonces, el legislador ya acuerda cuáles son ciertos puntos y cómo se va a regular en el caso de silencio de las partes sobre determinados aspectos de su negocio, y los establece en estos tipos contractuales, ya sea el tipo compraventa, el tipo permuta, el tipo arrendamiento, todos los tipos contractuales pastoreo, todos los tipos contractuales que tenemos desperdigados en todo el régimen jurídico. Y la conceptualización de si la criptomoneda es dinero o no, tiene un rol fundamental desde el punto de vista que el dinero, la existencia de dinero como una de las contraprestaciones de la parte, es uno de los elementos tipificadores de varios contratos en nuestro régimen jurídico. Por ejemplo, la compraventa, en el arrendamiento, ya sea de cosa, de obra, la necesidad de un precio en dinero resulta ser tipificante del contrato y lo separa de otros esquemas contractuales. Por ejemplo, pensando en un negocio en el agro, una compraventa de ganados, una compraventa siempre que yo tenga el dueño del ganado que enajena el bien a cambio de un precio en dinero. Si yo no tengo un precio en dinero, yo salgo de ese esquema contractual de la compraventa y me voy a otro tipo contractual que es la permuta, en el cual las partes intercambian bien por bien, cosa por cosa. Una cosa que no es dinero por otra cosa que no es dinero. Lo mismo con el arrendamiento. El arrendamiento, tal cual como está regulado, es un contrato por el cual una de las partes se obliga a conceder el uso y goce de determinado bien inmueble rural, pensemos por ejemplo, a cambio de un precio en dinero o de frutos emanados de las cosas. Si yo pagara por la concesión de su uso y goce un monto en criptomonedas, estaría alejándome de ese esquema contractual del arrendamiento y por lo tanto estaría saliendo ya un esquema de un contrato atípico. Perfecto, perfecto. También, perdón, el impacto hasta en el tema regulatorio es un poco más vinculado a mi especialidad.
cuando se habla de transferencia de fondos, ¿no? ¿Qué es fondos? No está definido. En algunos casos se habla de compraventa de moneda nacional o extranjera, está bien, ahí está definido. Pero cuando yo hablo de fondos, de transferencias, de operaciones financieras en general, me impactan distintos aspectos que pueden estar regulados o no según cómo yo interprete fondos. Y ahí viene todo el tema, ¿no? de las rampas fiat que hacen las empresas de transferencia de fondos cripto, si está regulado o no. Bueno, tiene un impacto en un montón de aspectos jurídicos, ¿no? Está lejísimos de ser una discusión teórica o por simple entretenimiento, es un poco la idea. Sí, son conceptos que tienen un impacto sumamente palpable en lo que es el mundo de las transacciones. Volviendo a esa separación conceptual entre la compraventa y la permuta, la existencia del precio en dinero resulta ser algo trascendental. Sin embargo, cuando nuestro legislador habla de la permuta, habla de la compraventa, habla de la posibilidad de que parte del precio esté integrado en dinero y parte del precio esté integrado en cosa, ahí ya es otra discusión. O sea, por lo tanto, yo podría tener una venta de 100 cabezas de ganado por parte del precio pagado en dinero y por parte del precio pagado en criptomonedas. Ahí ya van a depender de valoraciones que hacen las partes, de establecer cuál va a ser el régimen contractual que eligen de alguna manera ampararse, o ya de un punto de vista cuando no tenemos eso, entraríamos en disquisiciones económicas de cuál es el bien predominante en la constitución de ese precio. Bien, bien. Acordémonos que el Código Rural, por ejemplo, en Uruguay es del año 1942, ¿no? O sea que cada vez que nos refiramos a este tipo de negocios y que tengamos que caer en el Código Rural, bueno, se necesita obviamente un ayornamiento, ¿no? Y hablar cuando estamos hablando de Código de Comercio, Código Civil, que estamos ya 100 años por lo menos. Aún más lejos. Más lejos. Vamos a entrar ya en un punto y siguiendo el lineamiento de lo que se refiere al mundo cripto, a lo que es los activos virtuales, digitales, en materia de agronegocios. Y quiero entrar en un punto particular que es la tokenización. La tokenización como fenómeno que está realmente liderando lo que es este tipo de agronegocios a nivel mundial. Sí, aprovecho para comentar que, bueno, como todos sabemos, la tokenización es el proceso a través del cual se representa digitalmente, criptográficamente, un activo del mundo off-chain, como se llama, del mundo real, y puede ser cualquier activo. Justo en este caso en particular estamos hablando de negocios agrarios, podemos hablar de commodities vinculados al agro, pero en general la tokenización abarca cualquier activo del mundo real. Y bueno, dentro de toda lo que es la taxonomía de los tokens, que podríamos estar horas hablando de todo eso, está bueno como poder discernirlo o enfocarnos en lo que respecta a esta materia de este panel, que vendría a ser dentro de los criptoactivos, las monedas estables, y dentro de las monedas estables aquellas que están respaldadas en commodities. Como sabemos, las monedas estables pueden estar también respaldadas en moneda fiat, y ahí también entra un poco lo que es la regulación del Banco Central, que lo define en el anteproyecto, por ejemplo, que, bueno, capaz que Juan después lo desarrolla un poco mejor. Pero está bueno ver cómo, por ejemplo, desde el ámbito de la perspectiva del regulador, aquellas monedas estables o stablecoins que están respaldadas en commodities quedan por fuera del ojo del regulador. Y eso abre un abanico importante, no solamente de nuevas modalidades de negocio, sino también desde la perspectiva de, bueno, yo tengo este modelo de mi forma de funcionar, ¿cómo puedo hacer yo para tokenizar estos activos que yo tengo o cuál es la operativa que yo puedo encontrar de forma alternativa para poder operar, por ejemplo, distintas operaciones financieras, que es en parte lo que ha llamado la atención de la tokenización de los activos? Es decir, cómo yo puedo representar digitalmente un activo del mundo real para poder realizar operaciones en el mundo on-chain. Y esas operaciones, por supuesto, que van a estar vinculadas a todas las bondades que tienen las tecnologías disruptivas, como son
no solamente la digitalización, sino también la desintermediación, el hecho de la inmutabilidad, entre otras. Entonces, es un valor agregado muy importante, el de la tokenización, que puede perfectamente ayornarse a una actividad tan tradicional y ancestral como es la actividad agraria. Sí será, sí será. Y en esa línea, Juan, te quiero preguntar, ¿cómo ve el regulador, cómo ve el Banco Central del Uruguay este fenómeno de la tokenización? Yo voy a dar un medio pasito para atrás y voy a intentar explicar por qué estamos hablando del Banco Central. Porque muchas veces hablamos de activos virtuales en general, ¿bien? E inmediatamente vamos a los reguladores financieros, sea la FED, el Banco Central Europeo, el Banco Central del Uruguay, etcétera, etcétera. Y entonces muchas veces se puede perder, porque estamos hablando de tokenización de commodities, ¿tá? O sea, que el activo subyacente podría ser soja, por decirlo de alguna manera. Entonces, quizás quien nos está escuchando un poco dice, bueno, pero ¿por qué entramos a hablar del Banco Central? ¿Cuál es el cometido del Banco Central? Bueno, no tenemos que olvidar que el Banco Central es un regulador en materia financiera, ¿tá? Regulación del sistema financiero. Entonces, si nosotros empezamos a ver el elenco, y bueno, con toda la discusión, ¿no?, que esto puede tener, los límites, hasta dónde, cuál sí o cuál no, pero en términos generales, se genera una discusión de qué tipo de activos virtuales califican como instrumentos financieros. Ahí es donde el regulador dice, ojo, esto es materia mía, acá intervengo yo, tengo competencias constitucionales y legales para encargarme de este tema. Entonces, eso es por qué hablamos del Banco Central. Dicho esto, en diciembre del año pasado, la Oficina de Innovación del Banco Central lo que hizo fue un informe que se llama Tratamiento Regulatorio para los activos virtuales en Uruguay, en donde lo primero que hizo fue describir cómo ve la realidad en materia de activos virtuales. Es decir, dijo, de acuerdo al estado de cosas actual, se presentan estos tipos de activos virtuales. Ahora, la parte más importante del informe no es esa. ¿tá? La parte más importante, o por lo menos a los efectos de lo que estamos hablando, es lo que es el capítulo 7, que es el perímetro regulatorio. ¿Por qué? Porque ahí se deslindan. Muchas veces solemos hablar de criptomonedas, criptoactivos, activos virtuales en general, y los metemos a todo dentro de la misma bolsa y hablamos de la volatilidad o de la supuesta anonimato, que no es tal, pero no importa. Pero se mete todo en una misma bolsa, no se distingue y ahí se presta confusión. Entonces, el Banco Central lo que dice, bueno, mi perímetro regulatorio, bien, es este tipo de, por ejemplo, los NFTs, ¿tá? Dice, esto no es tema mío. ¿tá? Entonces, lo que distingue son, en definitiva, no lo dice así, pero en definitiva lo que dice es, yo me voy a encargar de los activos virtuales que puedan llegar a calificar como instrumentos financieros. Después vemos si es dinero, si es un valor, ¿tá? Los famosos securities o security tokens, y a partir de ahí es donde yo voy a, entre comillas, a pedir competencia. ¿Por qué? Porque ahí viene lo que decía Sofía, el anteproyecto de ley que hace, básicamente lo que hace es actualizar un poco la ley de mercado de valores para crear los activos virtuales valores de registro descentralizado, divide los activos, divide los valores entre los descentralizados y los centralizados. Los valores escriturales, porque hoy los físicos ya no existen. ¿tá? Entonces, la división clásica es físico escritural. Dentro de los escriturales dice, bueno, ahora se distingue entre los centralizados y de registro centralizado y descentralizado. Eso por una parte. Pero por otra parte, básicamente lo que hace es, bueno, amplía las competencias de la Superintendencia de Servicios Financieros para regular y supervisar a los famosos proveedores de servicios de activos virtuales. Pero siempre lo que le está poniendo ojo es a dos tipos de activos virtuales, que son las monedas estables, bien, que después cuando quizás Sofía amplíe el tema de la tokenización podemos ver los distintos tipos, y los activos virtuales valores, bien, porque acá prima el principio de la sustancia por sobre la forma. Es decir, si yo tengo dinero bajo una nueva forma, es dinero, punto. Si yo tengo un valor, un derecho de crédito de inversión fácilmente transferible, bajo una nueva forma, bajo un nuevo registro, bajo una blockchain, perfecto, pero estamos hablando de lo mismo, los riesgos son los mismos, las puntas a proteger por el regulador son las mismas y los problemas que genera una ausencia de regulación, ¿tá? Son los mismos que el sistema financiero tradicional. Entonces, un poco ahí está el ojo del O sea, que eso lo podrías aplicar a cualquier desarrollo de un proyecto, ¿cómo afectaría en definitiva la parte regulatoria, ¿no? Bueno, ahí el tema va a depender cómo se realice el proyecto, porque como muy bien dice el Banco Central en varias partes del informe que les comentaba,
Es decir, ojo porque este es el estado actual de cosas, ¿bien? Y un proyecto que a priori puede ser una tokenización de un commodity, ¿tá? Se puede transformar en un medio de cambio. Yo les recuerdo simplemente que el dinero antes funcionaba, era una especie de tokenización antigua del commodity oro, por el patrón oro. Entonces, ojo o sea, este tipo de disrupciones nos obliga a ir para atrás, a mirar la historia económica, la historia del dinero, a revisar conceptos que dábamos por asumidos. Entonces, un proyecto que puede darle mayor liquidez a un commodity que está en un, por ejemplo, ¿tá? Y que puede servir para distintas ventajas para el productor, para el que adquieren el token, etcétera. Ojo cómo evoluciona este tema. Entonces va a depender un poco de los términos y condiciones y de cómo se utiliza el proyecto tokenizado en los hechos, ¿no? Perfecto. Y también ahí está el paradigma, como siguiendo también la línea de lo que decía Juan, el paradigma ese de hasta qué punto la entidad reguladora tiene que proteger, obviamente, los intereses de los inversores, que es muy importante, y hasta qué punto también hay que dejar que el desarrollo de las nuevas tecnologías pueda ayornarse a la regulación que nosotros tenemos. Y ahí también juega un poco como el anteproyecto del Banco Central y otros bancos centrales que tuvieron una posición similar, dicen, bueno, vamos a no crear una ley nueva o crear simplemente un exceso de legislación nueva para abordar todo esto y para regularlo y enmarcarlo, sino vamos a buscar dentro de la diversa taxonomía de los tokens, que es inmensa, que puede englobar desde que un token sea un derecho a votar hasta que un token sea una moneda de pago, ¿cuál de todas esas puede ayornarse a la normativa local y cuál de las otras necesariamente necesita una nueva legislación? Y en base a eso, que esa nueva legislación proteja, obviamente, a los agentes económicos, pero que también pueda acompañar el desarrollo de esa nueva tecnología, porque si no, claramente, cualquier país o jurisdicción quedaría en una desventaja considerable con el resto del mundo. Menudo desafío. Juan, te quiero robar un segundo en lo que refiere a la materia de lavado, ¿no? Antilavado. Si tuviéramos una especie de token en el agro o agrotoken, ¿no? Como medio de pago, ¿qué implicancias tendría desde el punto de vista del lavado de activos? Bueno, no quiero robar mucho tiempo, intentaré ser sintético en la respuesta. Por favor. Hay dos maneras de mirar la prevención del lavado de activos, en este caso que estamos hablando. La persona que controla una operación cuyo medio de pago, por ejemplo, es un agrotoken, llamémosle, ¿bien? O la empresa misma desarrolladora del proyecto. Pero las bases comunes de lo que son los pilares de la prevención del lavado, el conocimiento del cliente, aspectos geográficos, el origen de fondos, beneficiario final, todo eso se repiten y hay que aplicarlo de forma distinta según en qué veredas esté. El que controla la operación, obviamente no voy a entrar en la discusión de hasta dónde está obligado, hay distintos efectos según si es una permuta o no, en el caso de los escribanos. A ver, hay algunas pequeñas puntas que todavía hay que ajustar. Pero en términos generales y asumiendo que todos van a aplicar controles o que es deseable por un tema incluso reputacional, el que controla una operación de pago, por lo menos en el estado inicial del proyecto, va a terminar haciendo una especie de due diligence al proyecto. ¿Por qué? Porque quiero saber si efectivamente está auditado, si efectivamente es una empresa seria que está a cargo de esto, cuáles son las responsabilidades, cuáles son los términos y condiciones, qué jurisdicciones están involucradas, dónde están depositados los commodities. Bien, eso es el que lo ve de afuera. Y obviamente la empresa desarrolladora, bien, tiene que hacer lo mismo, sobre todo con las contrapartes que trabaja. Y ni que hablar si después trabaja en acuerdo con un exchange o en sí mismo es un exchange y lista los tokens que salieron en el proyecto, ¿no? Claro, perfecto. Bueno, creo que con esto abarcamos lo que es el escenario actual en materia de lo que son agronegocios y la implicancia que tiene la tokenización. Para ir terminando, me interesaría un poco si podemos desarrollar algún caso de éxito, es decir, todo este escenario teórico que hablamos y las aplicaciones prácticas con el regulador y en materia de contratación, ¿cómo lo podemos bajar a tierra con un proyecto específico? Sí. Bueno, principalmente antes de mencionar un leading case que la verdad que personalmente me llamó mucho la atención, me parece importante resaltar que para que un negocio pueda funcionar dentro del modelo de una blockchain, es importante siempre que el emprendedor tenga en cuenta tres características principales. La primera de ellas es
poder analizar si esa nueva tecnología disruptiva, en comparación con la tecnología tradicional, es más ventajosa para el caso concreto. En segundo lugar, obviamente, si existe una justificación económica para llevar adelante el desarrollo de un negocio con ese tenor y con todo lo que conlleva. Y en tercer lugar también, ver si dentro de la operativa existen una pluralidad de agentes, si esos agentes necesitan validar las declaraciones que hacen frente a los otros, si se realizan operaciones que son repetibles o no. Y esos tres factores principales, obviamente acompañados de otros, son los que son esenciales para poder decir, bueno, este negocio puede llegar a tener éxito dentro de una tecnología disruptiva. Y así es el caso de una empresa que se llama AgroToken, que bueno, bien justo puesto el nombre, bien ¿no? puesto el nombre, la verdad. Son una empresa que está radicada en Argentina y bueno, y ellos básicamente ofrecen el servicio de la tokenización de granos, a través del cual le ofrecen a distintos productores, en este caso ellos ahora están ubicados en Argentina, en Brasil, pero obviamente piensan expandirse, y ellos lo que ofrecen al productor es, bueno, tú tenés la posibilidad de tokenizar la tonelada de granos que tú quieras. Esos granos van a estar en un acopio, van a estar depositados en un acopio, y ahí ellos, en coordinación con un oráculo, que están vinculados a grandes agroexportadores de referencia a nivel mundial, son los que van a emitir un Proof of Grain, que se llama, que es básicamente el certificado que acredita que ese token equivale a una tonelada de grano y que así va a ser. Y que eso va a ser verídico para cualquier operación financiera o cualquier tipo de operación que quiera hacer ese productor en el mundo cripto. Y dentro de todo el parámetro de actividades que ese productor puede realizar una vez que adquiere ese token, se encuentran no solamente las actividades financieras, sino también ofrecer ese token como garantía, que eso es algo muy importante. Al momento de ir a solicitar una línea de crédito, Colateral para... Exacto, lo pueden usar como un colateral sin necesidad de todo lo que engloba una garantía, ya sabemos, y más sobre todo la que pueden pedir las instituciones financieras. Pero también hay un montón de operaciones más que pueden realizar, ya sea intercambios con otros productores de bienes, pagos de servicios, y bueno, y un sinfín más de operaciones que hacen una fusión muy interesante de la actividad agraria en sí misma, vinculada con las nuevas tecnologías y específicamente con las finanzas descentralizadas. Y creo que ese es como el broche de oro que hace que ese negocio tenga el éxito que tiene hoy en día. Perfecto. Bueno, creo que quedó muy claro el tema de la conceptualización y bueno, la idea era también discutir modelos que puedan ser de éxito y que indudablemente ya son una realidad. Esto ha llegado para quedarse. Y sin lugar a dudas el planteo que hacíamos al principio queda más que respondido con todo lo que han compartido con nosotros. Me imagino la cantidad de personas que nos están viendo a través del streaming y también de quienes están aquí maravillados con ese caso de éxito y con todas las alternativas, porque como lo comentaban, a veces quizá puede hasta no ocurrírsele a una persona la cantidad de opciones que puede tener en ese mundo y justamente eso habla del panorama y principalmente el futuro que prácticamente ya es presente y cada vez más rápido en los agronegocios. Así que tanto Juan Diana como Martín Gamarra, Sofía Humayán y Federico Formento, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ti. Gracias. Un placer de verdad y bueno, nos queda mucho para pensar, realmente seguro a ustedes les va a pasar como a mí. Nosotros vamos a una breve pausa. Inmediatamente después vamos a estar hablando acerca de otra palabra que cada vez está más instalada y es fintech. ¿Qué pasa? ¿Realmente son un auge? ¿Realmente son una moda? ¿Llegaron para quedarse? ¿Por qué? ¿Por qué tanto se habla de ellas? Lo vamos a responder ahora.